Bienvenidos a Podcast de Comunicación Digital. Hola, mi nombre es Paola Tarazona, bienvenidos a este podcast de comunicación digital de la Uniminuto, donde estaremos hablando de un tema muy importante y son las fuentes para la comunicación social. Hoy tengo invitadas especiales para hablar de este tema, Marcela Díaz, Juliet Cano, que son periodistas regionales de Cúcuta de la revista Semana y Canal Caracol. Con ellas estaremos conversando acerca de la importancia de las fuentes en el momento de manejar la información periodística. Marcela, ¿qué nos puede decir acerca de lo que usted considera que debe primar en el momento de la utilización de una fuente? Hola, yo soy Marcela Díaz, periodista de la revista Semana. Bueno, la importancia de un buen manejo de las fuentes es casi que la columna vertebral del periodismo. Es importante que ante cualquier trabajo periodístico que se vaya a realizar, llámese reportaje, llámese entrevista, crónica o cualquier otro tipo de trabajo periodístico que se vaya a realizar, tener 1, 2, 3 e incluso más fuentes verídicas, fuentes confiables que nos permitan conocer diferentes perspectivas de cierto tema, de determinado tema. Nunca, pero nunca caer en el error de buscar una fuente al azar, una fuente por el afán, sino siempre que sean fuentes confiables, que nos lleven con claridad hacia el camino que necesitamos buscar para brindar la información completa y la información transparente de la noticia que queremos comunicar. Hay que tener en cuenta que para la realización de todo tipo de trabajos periodísticos, cuando se consulta una fuente y se trata de una nota escrita o donde, digamos, directamente no habla la fuente, es importante citar. Estas citas se hacen con entrecomillados, con el nombre de la persona o el funcionario o la fuente identificándola, hablando de su cargo, para que las personas tengan claridad sobre el tema que se está tratando. La cita hace que no nos apropiemos de esa producción intelectual o de esa opinión y que mencionemos que como tal pues es otra la persona que está dando esa información. Asimismo, nos gusta compartir este tema, por eso consultamos a Juliet Cano, corresponsal de Noticias Caracol, para hablar de la importancia de las fuentes y de pronto preguntarle anécdotas que se hayan presentado o errores comunes que se presentan en el momento de la utilización de las fuentes en el periodismo. Muchas veces a algunos colegas le creen la información de primera mano porque la dice una persona de la comunidad o la dice esta persona que trabaja en tal lado y no verifican oficialmente con una fuente institucional, y eso es lo importante. Con la experiencia uno va corrigiendo esos errores que ha tenido en su ejercicio periodístico. Solo la experiencia hace que uno evite cometer esos errores a la hora de publicar, porque muchas veces son informaciones delicadas. Bueno, y para hablar o ampliar un poco más la información acerca de las fuentes, les quiero contar que existen diferentes grados de las fuentes. Están las fuentes primarias, que son quienes son los directos testigos de los hechos. Las fuentes secundarias, que son estas fuentes que suman información, reciben la información principal o entregada por las fuentes primarias, la confirman, la desmienten, la investigan y ya entran en un poco más de profundización. Las fuentes terciarias ya son esos documentos, investigaciones, se pueden conseguir en bibliotecas, en diferentes entornos investigativos en internet, que nos pueden sumar aún más a esta investigación. Pero también están las fuentes científicas, que son los expertos que se utilizan en diferentes materias, ya sea para hablar de seguridad, para hablar de salud, pues estas fuentes tienen un nivel de profundización mayor. También, si vamos a hablar de fuentes, están las fuentes oficiales, que son como los representantes legítimos, ya sea del Estado, de instituciones públicas, del gobierno, y son las que muchas veces emiten estas comunicaciones oficiales, como ocurría, por ejemplo, en la pandemia, cuando se requería un nivel de consulta de fuentes y los ministros, las autoridades departamentales en materia de salud, pues eran las que entregaban la información oficial para desmentir rumores que podían llegar a estar ocurriendo. Las fuentes no oficiales son aquellas pues que no poseen ningún tipo de cargo institucional, pero también pues son fáciles de entrevistar, nos pueden dar una información preliminar que luego debe ser verificada y constatada.
están las fuentes gubernamentales y no gubernamentales, como estamos hablando. Las no gubernamentales no representan ningún tipo de poder o estructura política o social. Y también pues podemos hablar de las fuentes, y es importante hablar cuando vamos a hablar de las fuentes, hablar del nivel de acceso. Hay fuentes exclusivas y hay fuentes compartidas. Compartidas es cuando en el periodismo normalmente ocurre que citan a una rueda de prensa y todos los periodistas comparten el mismo tipo de información, pero las fuentes exclusivas son aquellas que tienen este toque principal donde pues solo un medio o un periodista accede a información privilegiada que es otorgada como exclusiva por una de las protagonistas del hecho. Puede ser un personaje público de mucha importancia, un artista, o puede llegar a ser incluso un hecho pues donde no quieren hablarle a todos los medios, pero sienten confianza por un medio de comunicación y pues brindan esta exclusiva. Hablemos con las periodistas invitadas sobre las exclusivas, cómo se manejan en sus medios de comunicación las exclusivas. ¿Cómo se manejan las exclusivas en mi trabajo? Deben ser verificadas por una fuente oficial, sin revelarla, pero sí tenemos que tener verificado con una fuente fidedigna o una fuente altamente confiable. Por lo menos la liberación de un secuestrado, el asesinato de algún líder o de alguna figura, no sé, alguna situación de orden público, siempre debemos tener confirmado. Bueno, las exclusivas en los medios de comunicación, más conocidas como las chivas, llegan a nosotros gracias a las fuentes a las que accedemos. Por eso la importancia de tener siempre contactos que sean fuentes verídicas, fuentes confiables, ¿cierto? Esta información llega a nosotros a través de estas fuentes, muchas veces por el mismo olor del trabajo periodístico que nos lleva a indagar dónde debemos estar. Inmediatamente lo que hacemos en el medio de comunicación es comunicarnos con nuestra directora, que es la cabeza, primero la editora y después la directora general del medio, para con ella darle luz o darle pues la ruta para comunicar esta información. Nunca lo socializamos con otros periodistas, nunca empezamos a enviarlo a redes sociales, no. Primero que todo se encabeza con la editora y más adelante con la directora del medio, para ahí sí decir y definirlo si lo vamos a lanzar para web, si lo vamos a lanzar para impreso, de qué manera se le va a dar como continuidad a esa información. También sabemos que, según su identificación, las fuentes pueden ser públicas o fuentes anónimas las que nos dan esa información delicada que muchas veces debemos proteger como periodistas y pues nos permiten adelantar investigaciones importantes, pero sin darnos a conocer su identificación. Las fuentes nos permiten verificar la información, son una forma de pues dar credibilidad y más precisión y rigurosidad en la forma de contrastar testimonios, de pues comunicar, y en especial para nosotros los periodistas las fuentes deben ser contrastables para tener una responsabilidad en el momento de contar las historias. Bueno, hasta aquí este capítulo donde hablamos de fuentes. Esperamos que se conecten y sigan muy atentos a todo este contenido que estamos desarrollando en la especialización de comunicación digital de la Universidad Minuto de Dios.